Llegamos al capítulo 13 del libro de Marcos y un punto que toma relieve en todo esto es el regreso de Cristo. Por ejemplo, el texto central dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El regreso de Cristo, nuestra preparación, nuestra salvación, es un tema trascendental en este estudio. Ya estamos en la lección número 10, los últimos días. Es el título de esta décima lección. Vamos a ver rápidamente el bosquejo de este material, un resumen con los puntos principales con los que vamos a trabajar en este estudio. Esto ya es algo común, esto ya es algo típico en este material. Son tres objetivos. Miren, lo he agrupado de esta forma. Lo primero que vamos a ver es la destrucción de Jerusalén. Cristo habla de esto, entonces vamos a centrarnos en un momento en la propia destrucción. Dentro de la descripción que hace el Señor Jesús en el capítulo 13, también da revelaciones sobre el futuro a sus discípulos, y eso lo vamos a ver en el segundo punto. Y por último, ¿cómo nos preparamos ante todo este panorama profético? ¿Cómo lo hicieron sus discípulos? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Vamos a trabajar con estos tres objetivos en este material. De paso, recuerden que estas diapositivas pueden descargarlas. Comencemos entonces hablando de nuestro primer objetivo. La destrucción de Jerusalén. Sí, lamentablemente tenemos que ver este evento. No vamos a entrar a ver todos los detalles tal como figura en la lección. Vamos a resaltar aquí algunos aspectos claves importantes. Cristo predice la destrucción del templo en primer lugar, porque los discípulos le dicen: wow, mira, maestro, las enormes piedras y todo ello. Y Cristo les dice: saben que no va a quedar nada, todo será destruido. Obviamente esto intriga a los discípulos y ellos relacionan esto con su regreso y le hacen una pregunta directa a Cristo: ¿qué señal habrá de tu regreso? Es curioso que ellos querían saber el momento exacto y Cristo obviamente no les reveló a ellos, no nos reveló a nosotros. No sabemos el momento exacto cuando vendrá Cristo, pero sí anticipa algunas señales. En primer lugar, hablando de la destrucción de Jerusalén, como ya hemos dicho, les dice: no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido, el templo, así que no va a durar para siempre. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando vean la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, les dice el mismo Señor Jesús, y se habla acá de un príncipe. Todo esto dentro del contexto de la muerte del Mesías, del rechazo de Israel a ser el pueblo de Dios. No es que Dios los haya rechazado porque no les gustó. Ellos rechazaron dicho privilegio, me refiero a la nación judía. Y en ese contexto se habla de la abominación desoladora y de la llegada de un príncipe. Esto ocurrió cuando los romanos plantaron sus estandartes, obviamente paganos, dentro de Jerusalén, y también lo hicieron fuera. Y todo esto era considerado tierra santa. Entonces, a esa abominación Cristo estaba señalando. En otras palabras, el Señor Jesús les estaba diciendo que Jerusalén sería terrible y cruelmente destruida, algo que lamentablemente ocurrió en el año 70, cuando el general Tito tomó la ciudad, luego que los judíos se rebelaran contra los romanos, destruyeran la guarnición romana que había en Jerusalén, y obviamente el imperio tomó venganza. Sin embargo, aquí existe un punto interesante, y es que Cristo les pide a sus discípulos de manera sutil, bueno, mejor dicho, de manera implícita, que no se centren en la destrucción y en las señales. No estén preocupados tanto en ello, les dice, porque sí o sí la destrucción va a llegar. Y sí o sí las señales van a llegar. Ustedes no tienen que estar tan afanados en cuándo será, cómo será, de dónde será. Ya están advertidos. Entonces, ¿qué es lo que Cristo deseaba que sus discípulos entendieran? Lo que vamos a ver a continuación. Junto con la destrucción les advierte de las persecuciones e inclusive la muerte que ellos iban a enfrentar.
no solo los discípulos, sino también los cristianos de aquel momento, y esto se proyecta más adelante. Al mismo tiempo les advierte de los engaños que Satanás iba a tratar de introducir a la iglesia, ya sea con falsos maestros o con falsos cristos, o los dos al mismo tiempo. ¿Esto para qué? Esto para que los discípulos comprendieran que su preocupación debería estar en cumplir la misión que el Señor les estaba encomendando. Por eso, cuando los discípulos le preguntan, Maestro, ¿qué señal habrá? Cristo les dice, miren, habrán estas señales de manera general, no de una forma específica, pero también les refuerza el hecho de que ustedes deben estar preocupados en la predicación, porque el reino de Dios o la segunda venida se dará cuando el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Vuelvo a repetir, el énfasis debería estar en el cumplimiento de la misión, anhelando, por supuesto, el regreso de Cristo. Y es que, lamentablemente, a veces estamos tan empecinados en las señales que solo pasamos viendo esto, señal por aquí, señal por allá. Ocurre un evento en algún lugar de Jerusalén, ahora el conflicto que se está desarrollando, y ya queremos ver alguna señal. Rusia, Ucrania, queremos ver, esto es una señal. Cristo lo que nos pidió es prediquen, cumplan la misión. No va a ser sencillo, pero hay que predicar. Y a esa generación, a la generación que estaba escuchando sus palabras, a la generación que iba a vivir la destrucción de Jerusalén, a la generación que iba a escapar, porque eso les dice Cristo, huyan cuando vean los estandartes ya llegando, huyan. A esa generación les dice, ustedes no pasarán sin ver todo esto, lo que estamos viendo en este cuadro, sin ver todo esto cumplido. A esa generación se refiere. Entonces, este primer objetivo lo que nos enseña es que las señales se van a cumplir, la destrucción iba a llegar, pero el énfasis debería estar centrada en la predicación. Vamos ahora a ver el segundo objetivo de este estudio. Una mirada hacia el futuro. Cristo utiliza el lienzo de la destrucción de Jerusalén para proyectar a sus discípulos también hacia el futuro. Ellos esperaban el regreso de Cristo en su momento. Pablo escribió en sus cartas, nosotros los que estemos vivos cuando Cristo vuelva, esperaban el regreso de Cristo para su momento, pero Cristo obviamente no les dijo yo voy a volver en estos días. Cristo proyectó el regreso de su regreso para tiempo más adelante y habla de una gran tribulación. Bueno, vamos a ver rápidamente el diagrama, nuestra línea de tiempo que siempre nos ayuda, fechas que creo que nosotros conocemos muy bien, 538, 1798 y en medio el año 1517. ¿Por qué son importantes estas fechas? Porque Cristo les habla de una gran tribulación. Dicha tribulación se relaciona con lo que dice Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, en fin. En otras palabras, los 1260 años, 42 meses o 3 años y medio. Este periodo de tiempo de aflicción, tiempo de persecución, Cristo vuelve a mencionar a sus discípulos que iban a enfrentar todas estas atrocidades, ya no a mano del Imperio Romano que cayó años antes del 538, 1700, perdón, por el año 470, pero continúa su legado a través de la Roma papal, ya no persiguiendo a cristianos, sino a todos aquellos que no estaban de acuerdo con el señorío del Papa, obviamente los reyes y todo ello, pero quien tenía mucha autoridad en este periodo fue el papado. El año 1517 toma protagonismo Martín Lutero cuando él clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg y se considera como el punto de partida de la Reforma Protestante. Pero también el movimiento del Renacimiento ya en el siglo XV estaba tomando mucha fuerza y de alguna forma estaba moldeando el mundo. Y todo esto hizo que, aunque sea en un grado menor, pero el poderío del Papa menguara. Ya no era igual a los
años anteriores, algo comenzó a menguar. Esto en alusión a lo que Cristo les dice. Aquellos días de tribulación serían acortados porque si no, sería peor todo esto. Entonces, con la llegada de la reforma, con la llegada del renacimiento, existe un pequeño golpe a la autoridad del papado. Todo esto, sabemos nosotros, ya había sido profetizado por Cristo, esta tribulación, como algo que iba a venir, pero posterior a la generación que vio la destrucción de Jerusalén. Y estamos hablando prácticamente 5 siglos después de la destrucción de Jerusalén. Cuando terminó el año 1798, cuando el general Berthier, general de Napoleón, captura al Papa Pío VI, enviándolo al exilio, y el papado, la Iglesia Católica, recibe una herida mortal. Este es el periodo de aflicción, de tribulación que el Señor Jesús profetizó. Pero el panorama profético no termina ahí. Si nosotros ampliamos nuestra línea de tiempo, vamos a encontrar otros detalles que vamos a ver a continuación. Seguimos teniendo los 1260 años que comenzaron el 538 y finalizaron 1798. Vamos a sumar el año 1844 como el cumplimiento de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas. Ahora, aquí vemos dos flechas, una para abajo, otra para arriba. Años antes de 1798, a partir de 1750, de la década del 50 para adelante, ya comienzan a ocurrir ciertos eventos políticos, históricos, pero también se da el gran terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol y la luna, tornándose en un color roja como la sangre el mismo día que se oscureció el sol. Y el año 1843 caen las estrellas. Esto también lo había dicho Cristo, que después de la gran tribulación, y es que en estos años que están dentro de este rectángulo celeste, finaliza la gran tribulación. Ya lo vimos esto antes, el año 1798, cuando Berthier captura al Papa Pío VI. Finalizada la gran tribulación, aunque por poco tiempo, porque tal como dice Apocalipsis 13, es una herida que parecía mortal, pero va a sanar. Esto es lo que está describiendo Cristo relacionado con Daniel, relacionado con Apocalipsis y que nos llega hasta nuestros días. ¿Qué viene después de 1844? Creemos que es el momento del tiempo del fin. Inicia el tiempo del fin. ¿Habrán más engaños? Por supuesto, y engaños vemos en todo lugar. Hablando de engaños del cristianismo, aunque hay muchas formas como Satanás viene engañando. Persecuciones, por supuesto que las persecuciones siguen. Esto no se va a detener. Es más, a momentos antes de que Cristo vuelva, esto será mucho peor. Y aquí llega precisamente el retorno de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Después de todo esto vendrá el Señor Jesús con gloria y majestad, con sus santos ángeles. Todo ojo lo verá. ¿Para qué? Para reunir a sus escogidos, para reunir a su pueblo. Ahora bien, ¿cuándo será esto? No lo sabemos. Nadie puede decir cuándo. Puede venir de acá a 5 años, puede venir de acá a 7 años, puede venir de aquí a 20 años. Yo no puedo decir cuándo. Solo quiero comentar dos cositas acá. En primer lugar, vuelvo a repetir, no deberíamos estar tan encaprichados con las señales y buscando señal por aquí y por allá. Si la fecha sería importante, Cristo hubiera dejado de manera clara y no de manera rebuscada como algunos hacen creer, haciendo hablar inexactamente al espíritu de profecía. Y en segundo lugar, el saber que hay una fecha exacta para Cristo generaría adormecimiento espiritual. Todo lo contrario a lo que muchos pretenden hacer creer que avivaría. No, la gente estaría confiadísima, pues sabiendo que viene Cristo, disfrutarían, entre comillas, de una vida pecaminosa para luego arrepentirse. Generaría tibieza, frialdad. ¿Para qué predicar si sí o sí Cristo viene ese año? Entonces simplemente me dedico a esperar y eso es un engaño, tal como Cristo lo advirtió. No hay fecha
La Biblia no dice cuándo vendrá Cristo. Simplemente sabemos y tenemos la certeza que Cristo viene. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Predicar y estar preparados. Este es el breve panorama profético que le encontramos en este estudio, en el capítulo que estamos estudiando esta semana. Vamos a ver ahora nuestro último punto de estudio. ¿Cómo nos preparamos? ¿Se han dado cuenta que hasta aquí no hemos visto el caso de la viuda? Bien, en esta ocasión, la viuda y su ofrenda nos van a ayudar. ¿De qué manera? Es cierto que Cristo resaltó la ofrenda de la viuda como la más valiosa, es cierto que Cristo elogió la acción de esta mujer, pero hay una lección tremenda en todo esto. Cristo dice que ella entregó todo lo que tenía para su sustento, lo dio. Y noten lo que dice, para su sustento, es decir, es todo lo que tenía. Saliendo del templo, esta mujer no tenía con qué vivir, era una viuda. Así es que no tenía familia quien velara por ella. Entonces, aparentemente desamparada. Pero esta viuda nos enseña estas 4 lecciones. Número 1, que llevaba y entregaba con gratitud todo lo que tenía. Los líderes eran corruptos. Los líderes se aprovechaban, abusaban de su autoridad y a costa del pueblo ellos se beneficiaban. Pero a pesar de esto, esta mujer no sintió que era un impedimento para devolver lo que le correspondía a Dios o para entregar su ofrenda. Ojalá todos pensáramos así y no nos dejáramos llevar por el espíritu diabólico de decir, yo no doy mi ofrenda, yo no doy mi diezmo porque hacen un mal uso. Esta mujer nos enseña que no hay pretexto. En segundo lugar, entendió que todo viene de Dios. Esas 2 blanquitas, las monedas más pequeñas que estaba dando ella, era consciente de que vino de Dios y ahora lo estaba entregando. En tercer lugar, todo lo que tenemos es de Dios y está para su servicio. Esto lo entendió la mujer. Es un refuerzo al punto anterior. Y por último, estaba dispuesta a dejarlo y, si es posible, a perderlo todo por Dios. ¿Qué podemos decir entonces de estos 4 puntos? Que esta mujer dependía de Dios, no del dinero, no de lo material. Necesitaba, sí, pero no dependía de esto. ¿Nosotros de quién dependemos, queridos amigos? ¿Nosotros de quién estamos en nuestra vida necesitados? Esta mujer, aún en los momentos más duros, dependía de Dios, pues ella sabía que Dios la seguiría sustentando. Si nosotros aprendiéramos a depender de Dios como esta mujer lo hizo, no estaríamos afanados, preocupados, asustados con los eventos y con todo esto, porque al final sabemos que Dios va a sostener a su pueblo y nos sostendrá. ¿Cómo podemos afrontar todo lo que vendrá, todo lo que estamos viviendo? Imitemos pues no solo la acción, sino la forma de pensar que tenía esta mujer, dependiendo de nuestro Señor. Vamos a resumir nuestro estudio. 3 puntos que hemos visto. El énfasis, en primer lugar, el énfasis de Cristo no estaba en las señales, sino en el cumplimiento de nuestra misión. Y esperarlo, por supuesto. Dios advirtió lo que vendría al mundo. Esto no nos debe de sorprender y tampoco debemos, vuelvo a repetir, estar obsesionados con las señales, olvidándonos que al final simplemente nos dicen que Cristo está cerca. Y por último, solo dependiendo plenamente de Dios podremos afrontar con seguridad el futuro, así como lo hizo esta mujer. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar listos, no solo para enfrentar los diferentes eventos presentes o futuros, también para la predicación del Evangelio que Cristo nos encargó. Para cumplir este propósito, debemos aprender a depender de Dios. ¿Qué significa esto? Tienes que seguir estudiando tu Biblia. Próxima lección: apresado y juzgado, los momentos previos de nuestro Señor antes de ser crucificado. Con esto, queridos amigos, estamos terminando este bosquejo y por favor, una vez más, les pido,
Estudien su lección, queridos amigos, estudien, no dejen de estudiar su Biblia, no descuiden el estudio de su Biblia. Con esto, queridos amigos, terminamos este bosquejo. Muchas gracias por toda la confianza. Espero que este material sea de utilidad. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes y espero nos encontremos la próxima semana. Bendiciones a todos.